ya ha terminado lo peor. Bien, pues quédense porque vamos con nuestros 3 invitados. No sé si los tenemos ya conectados por aquí, porque vamos a dar paso a esta tertulia en la que nos van a acompañar para poner un poco de claridad sobre la mesa. ¿Qué está pasando en los mercados? ¿Qué esperar en los próximos meses? Bueno, tenemos con nosotros ya Rafael Ojeda, analista macro global de Fortage Funds SICAV. ¿Cómo estás, Rafael? Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches. También tenemos con nosotros a Diego Morín, analista de mercados de IG. Muchas gracias, Diego, por estar aquí. Hola, muy buenas tardes a todos. Y luego, por último, a Jorge Luces, trader y formador de la Escuela Profesional de Tradings, Novatos Trading Club. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y un placer estar aquí. Bueno, pues mi objetivo con la tertulia de hoy es abordar de primeras el dato más importante, el dato del día, ¿no? Ese dato de IPC y el conocido IPC subyacente que ha hecho un nuevo máximo de 40 años, ¿no? Quería preguntaros, ¿cuáles han sido vuestras opiniones en cuanto habéis visto el dato? ¿Qué es lo primero que sacáis? Y vuestra percepción de cara a lo que pueda hacer la Reserva Federal debido a esta nueva lectura, ¿no? Vamos contigo, Diego, si te parece. Bueno, a ver, prácticamente el dato no nos pilla por sorpresa, ¿no? Es decir, estamos viendo o venimos, ¿no? de prácticamente un año 2021 de manos cruzadas cuando prácticamente la Reserva Federal y el resto de bancos centrales decían que todo iba a ser transitorio y bueno, los que más o menos estamos en esto, pues sabemos, ¿no? que eso iba a traer consecuencias muy importantes, ¿no? Y así estamos a la vista. Estamos viendo pues también una subida de tipos que viene desde marzo de este año por parte de la Reserva Federal y que creo que subir 75 o 100 puntos básicos no va a cambiar la tesitura y veremos sobre todo si esa próxima reunión del día 12 de noviembre, si no me equivoco, con qué nos sorprenden, ¿no? Pero el rumbo va a seguir siendo el mismo, subida de tipos de interés y bueno, un mercado que ha reaccionado con un poquito de pillar, ¿no? A los más novatos, podríamos decir, a esas 2:30 de la tarde para después pues tener rebotes por encima del 2%. Un poco de sobreventa teníamos. Así que a partir de ahora a ver sobre todo también el comienzo de resultados empresariales que va a traer también bastante cola. Gracias, Diego. Rafael, ¿opinas lo mismo? ¿Cuál ha sido tu impresión nada más ver ese dato? Ayer ya comentabas el IPP, que veíamos una aceleración fuerte. ¿Esperabas este dato de CPI acelerando también de nuevo superior a las expectativas? Sí, ayer ya lo comenté que con el dato del IPP todo apuntaba que probablemente el IPC hoy también iba a darnos un mal dato y así ha contemplado el mercado. Lo que no estaba previsto era que al mal dato que ha tenido el IPC, pues sin embargo el resultado bursátil pues está siendo diferente al que todo el mundo preveía, que probablemente era que hoy iba a haber una importante caída en bolsa y no se ha producido. A mi modo de ver, lo que sucede con la inflación es que lo peor que se puede hacer frente a la realidad es ignorarla. Y durante todo el año pasado se ignoró la inflación. Ya empezaba a haber coletazos de la inflación incluso antes del conflicto entre Ucrania y Rusia, pero al final, bueno, pues se empezó a actuar demasiado tarde y de una manera muy tenue. Ya lo ha dicho sí, Jamie Dimon, que es la manera que tuvo la Reserva Federal de empezar a operar, y esto lo que nos está llevando es a generar más dolor. Veremos a ver las subidas de tipos, si serán de 75 y de 100 puntos básicos, poco importa ya, pero lo que es verdaderamente preocupante es que finalmente sitúen los tipos en el 5% o incluso más, que eso sí sería muy, muy preocupante. Gracias, Rafael. Jorge, ¿te crees esta subida con este dato? ¿Cómo lo habéis visto ahí desde Novatos Trading Club? Bueno, pues la verdad es que bastante de acuerdo con ambos, con Rafael y con Diego, y me encanta la parte que se nombra lo de que se dijo que iba a ser transitoria, ¿no? Que yo creo que trataron de no cundir ese pánico con datos negativos, aunque se sospechaba que con todo lo que teníamos de fondo a nivel macro podía ser desastroso, ¿no? Viendo años anteriores, como nombrabas antes de hace 40 años, que no teníamos una inflación semejante en Estados Unidos, año 82, lo tuve que consultar. Y hay que tener en cuenta una cosa, la recuperación de algo así
aquí no va a ser inmediata, como mucha gente cree, ¿no? Es un poco más tranquila, más pausada. Comentaba, digo, que igual es insuficiente esa subida de 0,75 de un punto básico más. Cuando empezamos, por ejemplo, en Europa, que por desgracia llegamos un poquito tarde a esa subida, ellos aceleraron mucho el paso y nosotros vamos un poquito renqueantes detrás. La verdad es que no era suficiente una subida de 0,75 y ahora lo estamos viendo. De hecho, tenemos un euro muy, muy, muy tocado frente a un dólar que está altísimo, revalorizándose. Os quería aprovechar para preguntar también si creéis que, bueno, hemos visto que a lo mejor no es suficiente, ¿no? esa subida por parte de la Fed para frenar la inflación aún, pero hay una pregunta que ahora ronda mucho en Wall Street, que es si hemos visto ya, en la subyacente ya hemos visto que no, porque hemos tenido un nuevo récord, pero en lo que es el CPI general, ese 9,1% que veíamos en junio en términos interanuales, ahora en el 8,2 sí que es verdad que acelera sale por encima de lo esperado, tanto en términos intermensuales como interanuales, pero no supera ese 9,1%. Hay mucha gente diciendo que, bueno, que el 9,1 podría haber sido este techo en el dato de CPI general y que a partir de ahora, pues, va a tardar, pero que podríamos ver esa desaceleración. No sé qué opinas de eso, Rafael. Yo creo que un poco la clave va a estar en el componente de hidrocarburos y alimentos frescos. Es decir, si continúa la subyacente subiendo, como está haciendo, bueno, pues no puede empujar obviamente la inflación hacia arriba, ¿no? Pero lo que ha hecho que la inflación haya caído de ese famoso 9%, 9-10%, ha sido fundamentalmente que han caído el coste de los hidrocarburos, el precio del petróleo. Por eso es el afán que tiene Joe Biden de negociar con la OPEP una búsqueda desesperada por bajar el precio del Brent del petróleo, porque la sencilla razón de que obviamente ellos son conscientes de que ahí está un poco la clave de controlar la inflación. Si consiguen que el precio del crudo baje a niveles de 70, 75 dólares por barril, esto va a ayudar no solamente a activar la economía, sino a que la inflación se modere y no llegue a ese 9-10%. Si nos encontramos en una encrucijada en que la OPEP siga reduciendo la producción y la situación en otoño e invierno se recrudezca entre Rusia y Ucrania, podríamos volver a tocar máximos con el tema del petróleo y probablemente volveríamos a esa inflación del 9-10, 9-20. Yo creo que la clave va a estar ahí, el tema de energía. Nos quedamos con eso porque luego vamos a tocar también los precios de la gasolina. Diego, ¿opinas lo mismo? ¿Crees que si la gasolina reacelera podría llegar otra vez a verse ese 9,1%? Sí, estoy totalmente de acuerdo porque, bueno, básicamente lo que nos ha dejado claro la OPEP la semana pasada y también esas amenazas de Joe Biden es que estamos pues dentro otra vez de una nueva guerra, ¿no? Es decir, precios del petróleo a la OPEP parece ser que no le interesa que caigan por debajo del tramo de 80-85 dólares. De ahí, pues bueno, esa reducción prácticamente de 2 millones de barriles al día y las amenazas, ¿no? Un poco de Estados Unidos, pues por todas estas maniobras que están realizando. Así que si la OPEP continúa con su camino y parece ser que podríamos ver nuevas reducciones de cara a próximos meses, el barril podría dispararse y esto meter pues una presión inflacionista mucho más a todo el conjunto de la economía. Jorge, ¿opinas lo mismo que Diego y Rafael? Pues sí, a ver, muy de acuerdo. Entiendo que luego hablaremos algo más en detalle, pero muy de acuerdo con que el petróleo va a ser la clave. El problema es que hay muchas cosas, aparte de eso, que tenemos en contra, ¿no? Hemos tenido una pandemia de COVID, venimos todavía de ella, sabemos que muchos países, incluidos nosotros, todavía no nos hemos recuperado de niveles prepandemia. Tenemos un problema también con la energía. Se está tratando de buscar energías alternativas para compensar un poco todo este gasto energético que estamos teniendo y eso está dirigido hacia que las empresas están cada vez más acogotadas a nivel márgenes de beneficio y eso está incluso empujando aún más, ¿no? A que tengan que producir y gastar más todavía. Parece un círculo vicioso que no termina. Entonces yo creo que ese problema con el petróleo que no va a terminar ahora, aunque comenta Rafa que estoy muy de acuerdo, que van a tener que negociar de una manera más agresiva desde ese punto de vista Biden para poder hacer algo, porque si no, no va a haber manera de controlar eso. Perfecto, gracias Jorge. Aprovecho para preguntaros sobre también ese pivot de la Fed. Ya creo que habéis dejado un poco claro los tres que opináis igual, que no se puede hablar de pivots, que todavía estamos en ese momento de inflación y donde los bancos centrales van a tener que seguir actuando y subiendo tasas.
Pero ¿cómo veis? ¿Cómo veis ese 4? Ahora mismo el mercado descuenta con 64,2% de probabilidad una tasa para final de año del 4,50, 4,5%. ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que esa tasa ya empieza a ser restrictiva y que ahí nos quedaremos, a lo mejor nos mantenemos un tiempo? ¿O creéis que el 4,5 no sirve absolutamente nada y que la Fed va a tener que ir bastante más allá? ¿Cómo lo ves tú, Rafael? Yo creo que va a tener que ir la Fed más allá. Vuelvo a lo que dije al principio, ¿no? Hay que hacer, en algún momento hay que hacer frente a la realidad, y nos hemos dado cuenta que probablemente si la Fed hubiera empezado antes a subir tipos de interés, no hubiera tenido que subirlos de una manera tan agresiva y probablemente hubiera controlado la inflación de una manera más sosegada, o tuviéramos un aterrizaje más suave. Lo que pasa es que hay muchos mensajes que son contraproducentes. Por poner un ejemplo, para llegar a ese 4,5%, según va subiendo tipos, la Reserva Federal lo que está haciendo es fortalecer al dólar y la fortaleza del dólar es claramente inflacionaria. Por tanto, la mayor fortaleza del dólar que supone estos incrementos de las tasas, pues está llevando generando una mayor inflación. Y luego después acaba de anunciar Joe Biden que va a subir las pensiones un 8,5%. Sí, la mayor subida en 40 años. Obviamente, yo entiendo que esa subida hay que realizarla porque si no quitas poder adquisitivo precisamente a la gente más vulnerable, que son pensionistas. Pero obviamente estamos entrando en otro círculo vicioso en el cual empezamos a echar más carbón y empezamos a echar todavía más leña para que una subida de hasta el 4,5% sea insuficiente. Por tanto, yo creo de verdad que nos vamos a encontrar en tasas del 5%. Y esto no solamente es perjudicial para Estados Unidos y para todo lo que pueda suceder, sino que también obliga a que el resto de las economías occidentales también tengan que seguir subiendo tipos de interés para no quedarse muy detrás de la curva americana y perjudicar, por ejemplo, a sus monedas, ¿no? Entonces, esto puede llevar a Europa a una situación verdaderamente dramática. Pero yo creo que el 4,5 no va a ser suficiente. Rafael dice que el 4,5 no va a ser suficiente. Jorge, Diego, ¿alguna opinión? ¿Pensáis igual? Sí, yo prácticamente igual que Rafa y ha dicho una cosa muy interesante, es que el dólar se está fortaleciendo espectacularmente y eso está, bueno, pues lastrando. Hay una cosa muy importante que no comentamos antes y es que en concreto España creo que es la mitad o más de la mitad de la energía que traemos aquí, que importamos, la pagamos en dólares. Entonces, ojo, porque tenemos un euro muy débil y estamos pagando de más, por decirlo así, por traer esa energía o por traer ese petróleo, por lo que sea. Entonces, mucho ojo con eso. Si miramos un poco la gráfica de cuándo se subieron tipos hasta el 5%, ahora que lo nombrabais, fue un poco antes de 2001, de la crisis inmobiliaria, de la crisis.com, y no veíamos una subida del 5 desde el año 2000. Claro, yo creo que tampoco va a ser suficiente. Vamos a tener que empujar al menos hasta el 5% o un poco más. 5% o un poco más. Diego, por último. Sí, totalmente de acuerdo tanto con Rafael como con Jorge. Creo que, que se ha reaccionado muy tarde. Es decir, con la palabra transitorio no estaban pues prácticamente ayudando a una situación que ellos eran conscientes desde mi punto de vista, ¿no? Creo que es así y así lo están corroborando cada vez que hablan miembros del FOM, ¿no? De la Reserva Federal, que han reaccionado muy tarde. Por tanto, ahora la brusquedad de subida de tipos de manera agresiva está llevándonos a un problema mayor y sobre todo, pues coincido que el 4,5% se queda demasiado corto. Aprovecho también para preguntaros, ya que el 4,5 se queda corto y veríamos tasas superiores al 5 o incluso más, dependerá obviamente de si se controla la inflación o no, según vuestra opinión. Os pregunto también, aprovecho para preguntaros qué niveles podemos esperar ver, por tanto, en los índices. Una vez esas valoraciones se van contrayendo, un nivel clave que muchos analistas marcaban ya hace meses, cuando todo empezó un poco a caer con fuerza, era ese nivel de 3.500. Hoy el SP500 ha tocado esos 3.500, si no me equivoco, y ha recuperado con fuerza. ¿Creéis que ahí tenemos un punto importante donde el índice podría buscar suelo, por lo menos a corto plazo o medio plazo? ¿Cómo lo ves, Rafael? ¿O crees que van a continuar durante el año las caídas? Yo creo que considerar que, tal y como es ahora mismo la situación, hemos tocado el suelo, no es muy creíble. Es decir, Jamie Dimon no hace ni 48 horas ha dicho que va a haber mucho más dolor y que prevé incluso caídas del 20% en bolsa, adicionales a lo que ya ha caído. Es decir, la caída actual ha servido bastante para poner en precio muchas compañías que estaban claramente sobrevaloradas y les ha puesto un poco en precio, sobre todo a las empresas growth,
y ha dado alas a las empresas value que tienen mejores fundamentales, están menos apalancadas, tienen quizás un mejor poder de fijación de precios y que puedan hacerlo mejor en un contexto como el que tenemos actual. Pero en una situación como la que tenemos, que hay muchos cisnes negros y otros cisnes negros que irán apareciendo, porque tenemos que darnos cuenta que las subidas de tipos de interés van a perjudicar muchísimos sectores. El sector inmobiliario puede entrar en una clara burbuja y ser claramente perjudicado por esta situación. Habrá muchas compañías que no puedan soportar los costes de deuda que están teniendo actualmente y que tengan que refinanciar en condiciones muy desfavorables. Los márgenes comerciales irán cayendo. Entonces, considerar que en este contexto las compañías ya han pasado lo peor y que a partir de ahora van a subir en bolsa es un poco peregrino. Yo considero que el último trimestre los resultados empresariales van a ser más débiles que en este trimestre. Probablemente, bueno, de hecho hay compañías que ya lo están descontando, un trimestre peor y por tanto yo creo que salvo que la situación mejore drásticamente, que haya un alto el fuego en Ucrania o algo por el estilo, considero que todavía puede caer la bolsa y los mercados. Yo creo que el Standard & Poor's podría caer incluso un 10% adicional. Ahora volvemos, Rafael, con el tema de Jamie Dimon, pero antes quiero escuchar la opinión de Jorge sobre el tema de los 3.500 en ese S&P 500, esa zona psicológica, ¿no? Esos 3.500 puntos. ¿Qué opinas de ello, Jorge? Sí, nivel muy relevante, lo teníamos además muy vigilado. Leía antes en los comentarios que iba poniendo la gente que qué curioso que abriese con ese gap tan grande y que de repente recupere el mismo gap, ¿no? En el mismo día. Bueno, tened cuidado con ese tipo de cosas, los que hacemos bolsas sabemos de lo que habláis. Suele ser manipulaciones pura y dura, es decir, ese precio estaba muy tensionado, veníamos cayendo de los 4.000 con muchísima fuerza, tarde o temprano, era necesario un pequeño rebote, entonces mucho cuidado con esas manipulaciones de intradía porque a la larga el precio sigue la corriente que es la tendencia bajista que tiene. Muy interesante una cosa que decía ahora Rafa sobre las empresas o sobre los resultados. También hay que tener en cuenta que para que una empresa caiga o para que se haya estas liquidaciones que estamos viendo en grandes de USA, ¿no? Del 60, 70, 80% de caídas en algunas, Nvidia, Amazon, Netflix, eso solo se necesita una cosa y es ese pánico, este miedo. Pero para que eso se gire y se dé la vuelta va a hacer mucho más falta que un toque en un soporte relevante porque hay que volver a construir esa confianza y volver a una tendencia alcista no va a ser tan sencillo. Va a empezar una acumulación, va a empezar el precio a frenarse y eso va a llevar tiempo. Repito, dependiendo un poco de los resultados empresariales que vayan saliendo. Nos quedamos con eso, Jorge, dependerá de los resultados empresariales. Diego, ¿opinas lo mismo? ¿Qué otros factores estás vigilando? Bueno, prácticamente esos 3.500, 3.550 puntos era pues una ruptura al alza que hizo, ¿no? En los máximos de noviembre del año 2020 que generó, ¿no? Ese impulso alcista. Bueno, una zona de rechazo también, pues bueno, coincido con Rafael y con Jorge, sobre todo la última parte de Jorge, ¿no? Manipulación institucional prácticamente intradiaria, vemos una ruptura, una posterior recuperación, ruptura incluso de lo máximo intradiarios, ¿de acuerdo? Pero sobre todo yo, pues bueno, mis estimaciones un poco son de caídas, ¿no? Mayores, tiene dos soportes importantes a niveles un poco ya de un poco corto o medio plazo. Habrá que ir viendo la evolución, que son los 3.200 y 3.000 puntos, ¿no? Eso significa una caída desde los niveles actuales en torno a un 15, un 20%. Pero de momento vamos a ver sobre todo pues cómo, ¿no? Se va desarrollando toda esta situación. Perfecto, Diego. Me gustaría volver a rescatar algo que ha dicho Rafael sobre el tema de Jamie Dimon. Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan, alertaba que otra caída del 20% podía ser más rápida todavía que la anterior, que es lo que dijo. Entonces, más que centrarme en la magnitud de la caída de ese 20%, quiero preguntaros si también estáis de acuerdo en que hace falta ver una capitulación final. Hace falta ver algo que muestre tanto salidas de capital por parte de los inversores, tanto miedo o pánico por parte de estos también. Por ejemplo, el VIX todavía no está en niveles que supongan un nivel de capitulación. Por tanto, hay muchos inversores que dicen que todavía hasta que eso no llegue, no entraremos en la última fase del mercado bajista. ¿Qué opinas sobre esto, Rafael, en base a complementar lo que ya has dicho de Jamie Dimon? A ver, yo creo que la capitulación final cuesta. Es decir, los mercados tienden a resistir posiciones, y solamente capitulas cuando ya prácticamente lo das todo por perdido. Entonces yo considero que eso no es tan. Lo que sucede es que al final la realidad es muy machacona y empieza a demostrarte que este chiste, ¿no? de que era transitorio todo esto de la inflación o las palomas
que con la anterior presidenta de la Reserva Federal triunfaban y parecía que esto iba a ser, bueno, pues una cosa muy puntual de un trimestre. Pues no, es decir, tenemos que darnos cuenta que, por ejemplo, en el caso de Alemania, el Fondo Monetario Internacional le ha metido un tijeretazo del 2,40% del crecimiento del año que viene. Y ha pasado de crecimiento a tener un crecimiento del menos 0,70%. Y así nos vamos a ir encontrando con nuevas correcciones. Entonces yo entiendo que no es que lo peor esté por venir, hay que ver también la velocidad, pero yo considero que en estos momentos hay que vigilar mucho la tasa de morosidad, hay que vigilar quiebras, suspensiones de pagos, hay que ver si efectivamente esa tasa del 3,80% de la tasa de paro en Estados Unidos se mantiene y no hay manera de doblar la curva, si siguen elevando los sueldos y salarios por hora trabajada. Es decir, es que ahora mismo hay demasiadas tensiones inflacionarias al margen del tema del dólar que invitan a que la situación se vaya perjudicando cada vez más. Hay que ver hasta dónde podemos llegar, pero lo cierto es que obviamente lo que no va a suceder es un Lehman Brothers. Eso no van a permitir que un gran banco caiga o una situación, todavía ya tienen la experiencia de lo que eso gestiona. Pero yo creo que sin llegar a un extremo de una capitulación total, yo pienso que va a haber mucho dolor todavía muchísimas. Te pregunto lo mismo, Jorge. ¿Opinas que veremos una capitulación final, que no va a ocurrir un Lehman Brothers? ¿Cómo lo ves esto que ha comentado Rafa? Sí, bueno, queremos creer que no. Yo creo que cuando empiezan estos rumores de recesión o de crisis, lo que le viene a la cabeza a todo el mundo es una posible crisis financiera o Lehman Brothers, etcétera, ¿no? Porque se vivió con mucha intensidad. Hablabas antes del VIX, muy interesante, el índice de miedo que, bueno, rompía la zona de los 30, 32, que suele ser ya una primera barrera, una de las primeras. Veremos a ver si se dirige a esa zona de 40, que ya suele ser un poquito más de miedo extremo. Y en torno a Estados Unidos, también nombraba antes Rafael algo que para mí es importantísimo, que es una cosa que nombramos muchísimo a los alumnos de la escuela, que es el paro. En la mayoría de las crisis, 2001, 2008, previo a la gran caída, a la gran crisis, al gran ya pistoletazo de salida que ya uno podría decir, ojo con esto que ya empieza de verdad, es ese incremento del paro. ¿Vale? Porque como cualquier ciclo económico, lo que viene después de todo esto, lo que hablábamos antes de que las empresas están hasta arriba, de que están ya con unos márgenes muy pequeños, que están al límite, cuando empieza ese desempleo es cuando ya podemos empezar a temer que esa caída va a continuar y más. Qué bueno, Jorge. Pues ahora vamos a hablar del desempleo, pero antes, Diego, ¿quieres comentarnos ese potencial capitulación final? ¿Va a existir, no? ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, muy poco más que añadir, ¿no? A los comentarios de Rafael y Jorge. La verdad que, bueno, yo añadiría solamente una frase, y es que dentro de, no sé exactamente los meses, ¿no? Pero vamos a ir sobre todo el mercado laboral americano y el resto de economías, ¿no? A nivel mundial, hablo de Estados Unidos, ¿no? Porque ahora mismo pues presenta, ¿no? Cierta fortaleza. Vamos a ir recogiendo los frutos de estar de brazos cruzados, ¿no? Al final estamos meses posteriores a estas recesiones, va a caer todo de una manera tan brusca, ¿no? Sobre todo el mercado laboral, que es por donde quiere ir la Fed, ¿no? Por el lado de la demanda, porque la oferta pues prácticamente no puede hacer mucho más. Creo, ¿no? Desde mi punto de vista que va a ir dando los frutos de no haber hecho nada y haber reaccionado sobre todo muy, muy, muy tarde. Perfecto, Diego. Aprovecho para compartir esta gráfica de Deutsche Bank, ya que habéis mencionado el tema del mercado laboral en Estados Unidos. Muchos analistas ven esto como un potencial, una economía que está mucho más fuerte que el resto a nivel global. Ahora comentaremos también sobre eso y sobre el esperado del PIB del tercer trimestre. Pero dicho esto, os quiero compartir esta gráfica de Deutsche Bank para ver qué opiniones me dais al respecto. Lo que muestra son los pasados en líneas, muestra los pasados ciclos de subidas de tipos por parte de la Reserva Federal y muestra también el cambio porcentual en la tasa de desempleo. Entonces, normalmente lo que se puede ver es que hasta el 12º mes, más o menos, esa tasa no se mantiene, se suele mantener estable o ligeramente baja. Y es a partir de ese 12º mes donde podemos ver subidas en la tasa de desempleo. Ahora mismo estaríamos en el 9º, más o menos, 9º décimo, más o menos. 9º, sí. Por tanto, ¿creéis que esto va a ocurrir así como ocurrió en el 58, como ocurrió en el 80? ¿Realmente está tan fuerte el mercado laboral que sea difícil tirarlo? ¿O es que es un indicador retrasado que a partir de dentro de unos meses empezaremos a ver sus efectos, a ver su aumento en la tasa de desempleo? ¿Cómo ves esto, Rafa?
Yo creo que, lamentablemente, yo pienso que la economía norteamericana es todavía lo suficientemente fuerte para que no se incremente el paro. Es decir, la economía sigue creciendo a un ritmo del 1,20, 1,40, 1,50%, y mientras la economía norteamericana no entre una profunda recesión, una recesión consistente y se generen muchas tensiones, pues no vamos a encontrarnos en esa situación de que el paro se dispare. Porque la pura realidad es que con las subidas de tipos, no solamente el paro no se ha incrementado, sino que encima se ha reducido. Y ha sorprendido trimestre tras trimestre, mes tras mes, la tasa de paro y de peticiones de empleo. Por tanto, considero que en Estados Unidos el paro es lo suficientemente fuerte en la situación laboral norteamericana para generar esta situación. Puede ser que parte también venga de todo ese dinero acumulado por la pandemia y también, bueno, pues la gran huida de esta gente que decidió después no trabajar y vivir porque no necesita trabajar. Pero yo creo que la situación en esos momentos no invita al optimismo de que fácilmente podamos empezar a ver subidas de la tasa de paro. No hemos llegado al absurdo de que un mal dato, que sería una subida de paro, se convierte en un buen dato, ¿no? Porque eso invita a la Reserva Federal a que no suba los tipos de interés. Pero la realidad es que es así. Y lo que tenemos que ver es que para que se incremente el paro, lo que va a ocurrir es que las compañías empiecen a pasarlo mal, y pasarlo mal implica despidos o no contrataciones, como es el caso de Meta, que anunció, bueno, pues que iba a parar de una manera radical las nuevas contrataciones de personal en vista de la coyuntura económica actual, ¿no? Entonces, en el momento que nos encontremos con compañías norteamericanas que estén en esa situación, bueno, pues lo podemos encontrar. Pero, sin embargo, esto chuta, por ejemplo, con la guerra comercial que estamos viendo ahora mismo entre Estados Unidos y China, con la guerra de los microchips, con la guerra comercial que puede encontrarse porque Estados Unidos quiere mejorar sus cadenas de suministros y evitar problemas de suministro. Entonces, en el momento que Estados Unidos empieza a traer compañías que tiene fuera, las trae a Estados Unidos, eso obviamente no va a ayudar a que el paro se incremente. Por tanto, bueno, lo que sí que incrementa es además el coste para el consumidor final, porque la mano de obra es más cara. Entonces, yo pienso que no va a ser tan sencillo como los números auguran, y creo realmente que esta gráfica no se va a cumplir. No creo que en 2 meses estemos viendo un incremento de la tasa de paro. Perfecto, gracias, Rafael. ¿Tú qué opinas, Diego? ¿Cómo lo ves? Bueno, es un poco enlazado con lo que dije anteriormente, ¿no? Yo creo que de momento el mercado americano, coincido también con esa frase que decía Rafael, ¿no? De, bueno, es por todo lo que venía realizando, esos estímulos fiscales, toda esa gente que no ha querido, pues, no deseaba, ¿no? Realizar el tema del laboral. Pero considero, ¿no? Que vamos a ir camino de un proceso, no sé si tan brusco como el que vemos ahí, de 1980, 1983, ¿no? Con esa prácticamente tasa, ¿no? Bastante brusca, pero sí considero que vamos a ir camino hacia una destrucción de empleo por parte de la Reserva Federal. Creo que hay algunas frases o comentarios muy hawkish, ¿no? de miembros, incluso Jerome Powell lo dijo, ¿no? Que van a hacer todo lo posible para llevar a la inflación al 2%, veremos si lo consiguen, aún así llevándonos la economía por delante, ¿no? O sea que, bueno, al final creo que vamos un poquito camino, pero viendo el mercado de manera semanal, mensual, a ver cómo se va comportando. Perfecto, gracias, Diego. Jorge, aprovecho para preguntarte a ti también y para añadir otra pregunta al saco, y es el tema del esperado del PIB para este trimestre. El GDP Now de la Fed de Atlanta espera ahora un 2,9% de crecimiento real después de venir dos trimestres en negativo, y a pesar de la alta inflación que tenemos, un 2,9% en el tercer trimestre de 2022. ¿Cómo ves esto junto también al empleo y al mercado laboral? Bueno, a ver, lo del empleo, lo que os comentaba antes, ¿no? Yo creo que si vemos un pistoletazo de salida, de que empiece a incrementarse mucho, antes nombraba a Rafael, los primeros despidos ya en grandes empresas como Meta, yo me sumo un poco al comentario y Microsoft ha ido prácticamente detrás, Tesla ya creo que en junio, en verano de este año ya también se sumaba a esos despidos por la situación económica actual. Yo creo que eso es un poco una bola de nieve que está empezando a formarse, ¿no? Las caídas en ese tipo de empresas ya las
las hemos visto. Las empresas siguen con márgenes muy ajustados por todo el problema que acabamos de comentar antes, a nivel inflacionario, a nivel energético, a nivel transportes. Es que parece que no se salva nada, ¿no? Es curioso. Parece que no hay una línea que digas, bueno, por aquí al menos estamos a salvo. Entonces yo creo que todo eso va a empujar. El gráfico que comentabas, pues bueno, no sé si realmente se confirmará, aunque he de reconocer que me gusta ese tipo de análisis estadístico porque muchas veces te hace una idea de lo que puede pasar, ¿no? Al menos en el peor escenario en el que hay que ponerse. Pero bueno, yo creo que la clave va a estar en ese posible incremento de la tasa de desempleo. Y luego, bueno, pues en relación al dato del PIB, pues bueno, reconozco que a nivel previsiones, yo quizá más por la parte de trading, intento no dejarme embaucar, ¿vale? Por decirlo así elegantemente. Vamos a ver si ese dato realmente se cumple o... Porque comentabas que cuando dijiste la fecha, que no te escuché. ¿La fecha de qué? Perdona, Jorge. Del PIB, que es que no escuché cuando sale el dato del PIB. Saldrá en unas semanas, no sé exactamente la fecha. Sí. Esto por ahora es el estimado del modelo de Atlanta. Vale, pues por eso. De momento la previsión está ahí. Ya digo, nosotros no queremos hacerle mucho caso. Veamos el día del dato si realmente se cumple. Perfecto, Jorge. Rafael, ¿te lo crees este 2,9% o no? Hombre, yo creo que es un poco elevado, pero desde luego, si crece, si ese dato se produce, vamos, yo pienso que Jerome Powell debería subir 100 puntos básicos, porque si lo que quieres es enfriar la economía para poder bajar la inflación y nos encontramos con un crecimiento tan impresionante en un trimestre, también es cierto, ¿no?, que viene de 2 semestres muy malos y por tanto era lógico, ¿no?, un crecimiento, pero un crecimiento tan impresionante, pues obviamente con un crecimiento tan impresionante ni vas a reducir la tasa de desempleo, ni vas a controlar la inflación, te vas a dar más leña al fuego. Necesitas subir los tipos de interés de una manera más agresiva. Lo que sucede es que si subes los tipos de interés de una manera más agresiva, das un mensaje claro y es, me he equivocado todo este tiempo o os he engañado todo este tiempo y ahora no queda más remedio que, bueno, al final la realidad me obliga a subir 100 puntos básicos. Y además también da otra cosa, es decir, te puedes subir 100 puntos básicos al comienzo, es decir, cuando tienes los tipos al 2%, bueno, pues lo puedes subir al 3% y, oye, el mercado lo puede asumir mal, pero más o menos lo asume, pero cuando ya están los tipos en el entorno del 4%, subirlos de golpe al 5% es jorobado, es jorobado. El mercado lo puede entender muy mal y puedes montar tú un problema muy serio en las bolsas, ¿no? Entonces, yo creo que es absolutamente incompatible un crecimiento tan elevado con un control del IPC como ellos quieren controlar. Aprovecho para añadir, Rafael, que en principio estos estimados dicen que este dato vendría por el tema de las importaciones y las exportaciones. Las exportaciones parece ser que se mantienen estables, pero las importaciones que restan a ese PIB parece que van disminuyendo por esos inventarios que están en máximos de todas las empresas, ese efecto que hubo en la cadena de suministros, todas las empresas se armaron de mucho inventario. No sé tú qué opinas, Diego, de esto. ¿Crees que es posible? ¿Crees que aunque sea un 2,9%, si luego el dólar sigue tan alto, que has comentado antes en la fortaleza del dólar, si el dólar sigue tan alto también haría bajar las exportaciones al fin y al cabo, ¿no? Lo que volvería a tirar el PIB. No sé qué opinas de todo esto. Bueno, la verdad que es un dato un poco ambicioso, ¿no? Sí, es verdad que, bueno, como decía Rafael, veníamos de 2 trimestres prácticamente en recesión técnica, pero soy de la opinión también un poco de Jorge, ¿no? Los que nos dedicamos un poco al trading, a invertir, pues bueno, esperamos a que llegue un poco ese día, tomar las decisiones posteriormente al dato, ¿no? No hay que posicionarse antes de un dato también bastante interesante, pero creo que al final tener creo que es un poquito de más leña al fuego, ¿no? Es decir, este tipo de estimaciones, porque al final crean después el run en el mercado, las especulaciones de una Reserva Federal pues menos agresivas o más agresiva, por tanto lo cogería con pinzas, ¿no? La verdad que este tipo de estimaciones, porque como dijo Rafael, ¿no? Al final esto pues, podría llevar a una Reserva Federal desbocada subiendo tipos de interés y van a crear un pozo en el cual no vamos a saber salir. Perfecto, Diego. Por último, quiero preguntaros sobre otros mercados. Quiero girar un poco, salir un poco de renta variable. Os voy a plantear esto, pero si tenéis una idea o una alternativa que estéis contemplando más interesante, también la podéis compartir y dejar de lado esta. Yo quiero a ver qué opináis de esta opinión del analista Michael Harnett de Bank of America.
En su último informe, en el BofA Flow, ha comentado una frase interesante que se ha vuelto un poco viral, que se titulaba "El trade de 2023, comprar humillación y vender arrogancia de Estados Unidos". Básicamente, el trade hace referencia a comprar debido a la caída por la desinversión que ha habido en mercados emergentes y por la devaluación de las divisas. El trade se basaba en comprar mercados emergentes y en vender todavía equities, acciones estadounidenses, ¿no? Sobre todo citaba la capitalización, por ejemplo, de Tesla, que casi iguala, no llega, pero iguala casi a la del sector bancario europeo total. No sé qué opinas de esto, Rafael, si lo estás contemplando ahí en vuestra SICAP, el tema de los mercados emergentes, o estáis viendo más fuerte Estados Unidos. Yo con los mercados emergentes puedo estar de acuerdo con esa opinión, pero el riesgo de divisa es importante. Hay que tener en cuenta que ahí o cubres la divisa o puedes tener un problema muy serio. Hace poco oí un comentario, yo pienso también un comentario interesado, ¿no? Que habla que para el año 2030 probablemente la India se convierta en la tercera economía mundial y va a tener la clase media más importante, no solamente a nivel de número de habitantes, sino un porcentaje de toda la historia de la humanidad. Entonces, probablemente tenemos que darnos cuenta que el mundo ha girado completamente hacia Oriente, y países como Indonesia, como Tailandia, como Corea, Japón, que está de capa caída, lleva unas décadas ahí mal, ¿no? Pero estos países, en el fondo es el futuro. En el fondo es el futuro porque tienen mano de obra mucho más joven, están muy cualificados, es mucho más barato producir allí. En el momento que ellos produzcan y consuman en sus propios países, como es el caso de China, que ya cada vez consume más producto propio, pues nos podemos encontrar con una situación que el mundo gire para allá. Por tanto, el futuro está allí, y el gran problema que hay con esos mercados, que son mercados muy poco conocidos, en el que cuesta mucho encontrar profesionales que de verdad conozcan esas compañías, y hay estados en los que también resulta difícil entrar. Pero por ahí le puedo comprar el concepto. Luego, el que compro perfectamente es la venta de Estados Unidos. Yo pienso que Estados Unidos en esos momentos está en un momentum en el cual considero que las acciones norteamericanas aún tienen que caer más. Los tipos de interés van a seguir subiendo y eso va a generar problemas en el sector inmobiliario, sector industrial. Puede haber muchos problemas con materias primas, abastecimientos. Están haciendo acopio de mercaderías, pero no porque les interese desde un punto de vista comercial por tipo de cambio, sino porque como no venden, pues entonces tienen que hacer acopio de las mismas porque los márgenes se les están cayendo. Entonces hay que darse cuenta que, salvo las grandes compañías que tengan capacidad de fijación de precios, muchas de ellas van a ver muy reducido su margen. Y en un momento en el cual apalancarse pues resulta mucho más complicado. Entonces, hay que ver el nivel de apalancamiento que tienen muchas compañías, que Estados Unidos son países que les encanta tomar dinero a préstamo y apalancar sus compañías para crecer, y ahora eso puede ser un hándicap para ellas. Por tanto, considero que el argumento de ponerse corto de Estados Unidos, yo desde luego nosotros desde nuestra casa lo contemplamos, y creo que en el futuro es una opción clarísima. Gracias, Rafael. Jorge, ¿opinas lo mismo? Ya sea si quieras aportar otra vía que estéis considerando ahí desde Novatos Trading Club. Bueno, tema delicado, voy a ser un poquito más tajante, elegante pero tajante. Cuidado para el inversor que nos esté viendo o para el trader que nos esté viendo y no haya invertido nunca en mercados emergentes, ¿vale? Porque como bien dice Rafa, hay que conocerlos un poco en detalle, es arriesgado, 100%, aunque suene mal, con el corto a USA, porque realmente es un poco lo recomendamos a la gente de la escuela, a los alumnos, ¿no? Tienes un poco que seguir la tendencia, es donde mejor rendimientos vas a acabar sacando. Que se puede hacer o intentar una operación un poquito a contratendencia, como veíamos estos rebotes en el SP500, que ojo, muy también provocados por gran cantidad de opciones put que llegaban a vencimiento y hacían el rebote. Pero yo creo que hay varias alternativas o muchas otras alternativas antes de irse a mercados emergentes. Una de ellas, seguir en cortos en Estados Unidos. Otro, tratar de buscar o materia prima, que sabemos que siempre va un poquito a la estela de la bolsa, siguiendo un poco el ciclo económico. La materia prima empieza a caer un poco después de que hayan caído las acciones. De hecho, ya estamos viendo caídas en mayoría de ellas. Y si no, pues a veces el no operar o el estar con las manos quitas también es hacer trading, ¿no? Esperando un poco la oportunidad de recuperación.
Sobre todo si estás en dólar, ¿no? Aquí sí que se está bien. Diego, ¿qué tal? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, mi opinión al respecto es que, bueno, cortos en Estados Unidos desde prácticamente desde zonas, ¿no? De esos máximos y prácticamente fases de agotamiento que tuvo prácticamente el precio, ¿no? Y el mercado emergente recalco un poco lo que ha comentado Jorge. Hay que tener cierta cautela. Si no se conoce este tipo de mercados es mejor no entrar, poner las manos, ¿no? Permítanme la expresión, debajo del culo y no hacer absolutamente nada, porque sí es verdad que, bueno, nos podemos llevar un chasco, ¿no? Al final son mercados, como su propia palabra indica, emergentes, pero que hay que conocer muy bien en detalle, ¿no? Tanto como ha comentado Rafael, a la perfección, ¿no? Así que también hay que, saliendo un poco de esta pregunta, hay que prestarle mucha atención al mercado de bonos, ¿vale? Que está muy, muy interesante, mucho revuelo y sobre todo al británico, ¿vale? El británico está muy dando ya un aliciente de... Lanzo yo un poco la pregunta, ¿no? Permíteme, Javier, si es un poco el colapso o prácticamente a ver qué hace el BOE, ¿no? Porque la verdad que es muy complicada la situación en Reino Unido. Sí, sin duda estamos ahí viendo e intentando ver qué es lo que sale de esa situación. Y aprovecho, de hecho, Diego, para preguntar sobre los bonos. Bueno, este no es el bono británico, pero es el Bloomberg US Aggregate Total Return. Y desde el 77 al 2022, comparte Charlie Vilello, el peor rendimiento en lo que va de año 2022, el peor rendimiento histórico de este Bloomberg US Aggregate, si es que cerrásemos el año en ese menos 15,2%. Mercado de bonos, intentemos ser lo breves posible, que ya estamos terminando. Rafael, ¿cómo lo ves? ¿Es algo que estáis contemplando ahí desde la SICAP? Obviamente la inflación es el peor enemigo de los bonos, ¿no? Pero una vez entremos en una potencial recesión, a lo mejor, como ha dicho Jamie Dimon. Claro, el problema es el momento de entrar, ¿no? Porque realmente, obviamente, a los precios a los que se están ya cotizando, pues la pérdida potencial compensa el beneficio que tú puedes obtener en el medio y largo plazo. Por tanto, yo creo que ya empiezan a entrar en buen precio, ¿no? Sin embargo, como tienes tan absolutamente claro que van a seguir subiendo los tipos de interés, es decir, por muy barato que en estos momentos podamos comprar, siempre vamos a poder comprar más barato porque tenemos casi la certeza de que va a ser así. Y eso es lo que está llevando a muchísimos posibles compradores de bonos a seguir esperando y se está profundizando las caídas en los precios de los bonos. Lo que sí es cierto es que yo ya hablo con muchas casas de bonos, con Vontobel, por ejemplo, hace unos días, y lo cierto es que ellos ya lo están comentando, ¿no? Que se empiezan a ver oportunidades muy interesantes para el mercado de bonos después de un año terrible y el año pasado que también fue un año catastrófico de bonos, pero lo cierto es que efectivamente hay que empezar por lo menos a contemplar esa posibilidad, como por ejemplo estar largos de dólar, es decir, hay determinadas estrategias que en esos momentos hay que tener siempre claramente contempladas para poder entrar. Gracias, Rafael. Jorge, ¿opinas lo mismo? Mercado de bonos en vigilancia, ¿lo habéis contemplado, lo tenéis en mente o...? Sí, pues muy de acuerdo con una cosa que acaba de decir Rafa, que es que muchos están esperando a esa compra de bonos y parece que se está acrecentando esa caída porque no llega todavía esa compra y ante esa presión inflacionista yo creo que de momento va a seguir cayendo. Como sabéis, cada vez se repite ese ciclo económico, esa caída de bonos, esa caída de bolsa, esa caída de materia prima que decía antes, y para volver un poco a un escenario que permita incluso ya posicionarnos, digamos dentro de meses, mercado de renta variable, ese mercado de bonos tiene que hacer suelo, ¿vale? O sea, yo no me atrevería a empezar a comprar ahora a Estados Unidos hasta que ese mercado de bonos haga suelo. Y yo creo que para eso, viendo el gráfico, es como coger un cuchillo cayendo. O sea, de momento yo ni me atrevería a comprar bonos ahora mismo. Perfecto, Diego. Sí, prácticamente estoy de acuerdo, ¿no? Es decir, estamos viendo pues prácticamente un americano, ¿no? La rentabilidad del bono americano a 10 años en niveles del año 2008, también el problema que está teniendo UK, ¿no? Es decir, con esas intervenciones realizadas por el BOE, rescatando los fondos de pensiones, el yield, ¿no? Ha caído un 50%. Por tanto, bueno, hay un mercado que nos puede servir de referencia a nivel de inversores, ¿no? De ver cómo se está moviendo un poco el dinero dentro, ¿no? O el sentimiento que están teniendo los inversores, pero sobre todo también es un buen escaparate para ver hacia dónde vamos a dirigirnos, ¿no? Pues muchas gracias. Rafael Ojeda, analista macro global de Fortage Fancy Cap, Diego Morín, analista de mercados de IG, y Jorge Luces, trader y formador en Novatos Trading Club.
os doy las gracias por habernos dedicado esta hora, por haber estado aquí con nosotros una tarde más y que tengáis una muy buena noche. Muchas gracias a ti también. Muchas Un gracias saludo. a todos. Gracias. Hasta luego.